Hola a todos, mi nombre es Lewis García, curso la asignatura Taller de Programación Orientada a Objetos. En este video explicaré la mejora del programa de reporte de notas, esta vez con herencia para las clases obligatorias y electivas. Tengo las mismas funciones que la vez pasada y he agregado esta para copiar el primer arreglo de caracteres en el segundo parámetro. Yo recorro el primero y voy colocando carácter por carácter en el segundo parámetro y al final le coloco el carácter nulo. También agregué una clase nota, el cual tiene el valor de sí misma y el porcentaje que representa, acompañado de métodos para establecer esos valores y para obtenerlos. Relacionadas a esta clase tengo las siguientes funciones. Para obtener el índice de la nota que más se repite es igual que la vez pasada, solamente que estoy utilizando la clase nota y sus métodos correspondientes. El índice de la nota más alta es igual que la función pasada, solamente que estoy utilizando la clase y sus métodos también. Al igual que las otras notas, para saber cuántas han sido aprobadas, vemos con el método de getNotas si es mayor a 5. Y para saber la sumatoria de n notas, pues lo que tengo que hacer es obtener la nota y multiplicarla por el porcentaje, dividiéndolo entre 100 e ir sumando eso al total. La clase estudiante sigue siendo prácticamente la misma. La clase asignatura le he agregado los siguientes valores para que sean constantes siempre, el cual puedo modificar aquí y el código se va a ver reflejado. También le agregué unos prerequisitos y la cantidad de sí mismo, el cual máximo son 2, mínimo es 0. Y ahora los prácticos y parciales, en vez de ser flotante, un arreglo de flotantes, ahora es un arreglo de notas de la variable máxima, que en este caso son 100. No puedo colocar más de 100 parciales. Los métodos son los mismos. He dividido leer código en dos funciones para poder reutilizar estas condicionales cuando vaya a ingresar los prerequisitos, el cual solamente tengo que pasarle por parámetro el arreglo de caracteres que quiero modificar. Entonces leer código le pide el código de la asignatura y a su vez utiliza la segunda función, que es con parámetro. También leer notas de prácticos se han dividido en dos, ya que es necesario modificar la nota de un práctico o parcial en específico cuando el estudiante quiera modificar una asignatura, pasándole el número del práctico que quiere modificar. Leer notas de los prácticos le pide la cantidad de los prácticos y lo establece. Va a recorrer la cantidad de prácticos, le va a pedir la nota y luego le va a pedir el porcentaje, utilizando el método para establecerlo. Al igual que cuando va a pedir la nota, en esta función obtiene el flotante y lo establece en la nota. En caso de que el parámetro haya sido negativo o es más grande que la cantidad que ingresó el usuario, entonces tendremos que cortar todo esto con el return, ya que no es válido ese índice. Y es exactamente lo mismo para las notas de los parciales y para un parcial en específico. También se le ha agregado el área de conocimiento y tengo una función para leer dicho valor con las funciones de siempre. Ahora, calcular promedio, en vez de hacer así, se tiene que usar solamente la suma de las notas, ya que cada práctico y parcial tiene un porcentaje específico que ya está siendo dividido entre 100. Lo demás sigue igual. Y también he agregado métodos para obtener el área de conocimiento, la cantidad de prácticos, la cantidad de parciales y la cantidad de prerequisitos, el cual solamente devuelve el valor de estas variables. La clase electiva que hereda de asignatura se le está agregando un arreglo de caracteres para saber si es una electiva humanística o si es una electiva técnica. También métodos para leer ese valor y para obtenerlo. Por ejemplo, el de tipo electiva, estamos utilizando las mismas funciones de siempre, solamente aquí tengo dos arreglos de caracteres que tiene la palabra técnica y la palabra humanística para saber cuándo el usuario escribe algo diferente a estas dos opciones, ya que si no son iguales, recordemos que esta función me devuelve 0 si estos dos arreglos son exactamente iguales. Veo si entonces escribió exactamente técnica o si escribió exactamente humanística. También, bueno, si no escribió la H mayúscula no importa, porque siempre lo estoy colocando en tipo título, que es la primera en capital y los otros en minúscula. Get tipo electiva me devuelve el arreglo y mostrar el reporte es igual que la vez pasada. Aquí tengo el índice de la nota que más se repite, imprimo los datos con formato y aquí imprimo el tipo de electiva. Para imprimir las notas ahora todo está en el bucle while y estas variables son para saber cuántos prácticos o parciales se van a escribir por bucle.
empiezo de una columna 0 y aumento esta variable hasta que la cantidad que ya se han escrito y la cantidad que se quieren escribir no sea mayor a la cantidad de prácticos que existen, y muy importante también que sean menos de 9 columnas. Para la cantidad de los parciales también, pero solamente voy a empezar que ya la columna no es 0, sino la columna que se hayan quedado los prácticos. Imprimo la línea o imprimo guión por guión si es una columna menor a 7, ya que se está calculando que cada columna mide 12 espacios. Imprimo los espacios que faltaban para llegar a 110 caracteres y la barrita en la derecha. Imprimo la cantidad de prácticos que sé que se tienen que escribir en ese bucle, la cantidad de los prácticos, y si se ha llegado al final, y también muy importante que sea una columna menor a 7, entonces voy a imprimir el nombre de final y el nombre de reparación. Igual que esto, voy a repetir eso mismito, pero ahora voy a imprimir el valor de ellos. Voy a imprimir la nota del práctico con el método, la nota del parcial con el método. Voy a imprimir si se llegó al final y es una columna menor a 7, pues la misma condicional. Para imprimir el nombre, pues tengo que imprimir el valor de final y el valor de reparación. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero ahora con el método de obtener el porcentaje. Y para el final y reparación, que es otra vez el mismo condicional, voy a validar si fue a final, imprimo en este espacio el final. Si fue a reparación, o coloco final, si no coloco 100% en reparación. Este es doble porcentaje para que la función sepa con formatos que este es un carácter de porcentaje. Y en caso de que no tuvo derecho, pues puros espacios. Y ahí terminan los valores y los porcentajes igual que la vez pasada, aumentando las variables. El resto es prácticamente igual. Estoy utilizando los índices para obtener el objeto de tipo nota de la que más se repite y obteniendo el valor con el método. Y la clase obligatoria, que también hereda asignatura, se diferencia de electiva porque tiene el semestre que está cursando, cual tengo una función para leerlo con la función getInt hasta que sea un número positivo, una función para obtener el valor de esa variable y la misma función para mostrar, ya que se diferencia también de electiva porque tiene otras variables. Entonces yo no voy a mostrar el tipo, ahora voy a mostrar es el número del semestre. Imprimir notas es exactamente igual, el mismo bucle, y lo otro también. Acompañado de estas clases tengo las siguientes funciones. Una función para saber si un código está dentro de un arreglo de asignatura. Yo solamente voy a recorrer esto y con el código y el tercer parámetro voy a compararlo con esta función y ver que sí me dé 0. La función para ordenar es la misma de la vez pasada. Y la función para saber el índice es igual para saber si existe, solamente que en vez de devolver el booleano de que sí existe, voy a devolver el índice de esa asignatura. Y al menú se le han agregado más opciones. Ahora tenemos 3 arreglos, uno de las asignaturas completas que incluye obligatorias y electivas, una para solamente las obligatorias y una para solamente las electivas, todas ordenadas alfabéticamente, además del estudiante. Entonces, estas son las opciones que tiene el menú principal. La parte de ingresar una nueva asignatura le pide al usuario si es una obligatoria o una electiva en el submenú. En caso de que quiera ingresar una asignatura obligatoria, me creo un temporal y le pido el código. Y si ya no se ha agregado al arreglo, entonces le pido los siguientes datos, incluido el semestre de la obligatoria, donde lo voy a ingresar al arreglo de asignaturas y al arreglo de obligatorias, y también lo voy a ordenar alfabéticamente. En caso de que quiera una electiva, también le pido el código, y si no existe, le procedo a pedir los siguientes datos, incluyendo el tipo de electiva en este caso. También lo agrego al arreglo de asignaturas y al arreglo de electivas, lo ordeno alfabéticamente. Ahora, si él no quiere ingresar, si no quiere ver el listado de calificaciones por periodo académico, me creo una asignatura temporal y le pido el periodo, donde voy a filtrar cuando esté recorriendo las asignaturas, donde el año sea el mismo y el periodo sea el mismo. Y cuando eso se cumpla, voy a tener la cantidad de prerequisitos, y si es 0, el campo de prerequisito va vacío. Pero si no, entonces imprimo el primer prerequisito con la función de obtenerlo, el 1. Y después empiezo desde el prerequisito 2 hasta la cantidad de prerequisitos, imprimiendo uno por uno en el último campo. Luego imprimo el promedio general. Y si él quiere ver por tipo de electivas, entonces
le voy a pedir al usuario que ingrese el tipo de electiva en una asignatura temporal de tipo electiva, donde si lo que él ingresó comparado con un arreglo de caracteres que diga técnica es igual a 0, es decir que él ingresó técnica, entonces muestro el título de electivas técnicas. De lo contrario, si es igual a humanística, entonces imprimo este título. También cuando esté recorriendo las electivas voy a filtrar las asignaturas que no sean el mismo tipo, con una variable entera, cantidad, que voy incrementando cuando se cumple esta condicional, y al final con los mismos condicionales que imprimí el título voy a saber si es unas electivas técnicas o unas electivas humanísticas. Si él quiere ver por área de conocimiento también una asignatura temporal, leo el área de conocimiento y es lo que voy a filtrar cuando esté recorriendo las asignaturas. Si eso se cumple, entonces aumento la cantidad, los mismos pasos de antes, e imprimo al final la cantidad y el promedio de ese área. Si él quiere ver por semestre, entonces me creo una obligatoria temporal al cual le pido el semestre al usuario y es lo que voy a estar filtrando cuando esté recorriendo las obligatorias. Y después de lo mismo de siempre, voy a imprimir la cantidad de créditos y el promedio del semestre. Si quiere ver un reporte de asignatura en específico, una asignatura temporal y un arreglo de caracteres de código que voy a utilizar en la función con parámetros para tener el código directamente y poder compararlo para ver si está en el arreglo de obligatorias. En caso de que no devuelva -1 es porque es un índice válido y es lo que voy a mostrar el reporte del estudiante. Ahora, si el flujo de ejecución sigue y no se corta aquí, entonces voy a ver si ese código está dentro del arreglo de electivas. En caso de que no sea -1, entonces es un índice válido y muestro el reporte. En caso de que siga el flujo de ejecución, entonces porque ninguno de estos se cumplió, voy a decirle que ese código no está registrado. Una funcionalidad útil es mostrar todas las asignaturas que tengo. Entonces, si las asignaturas son mayores a 0, voy a mostrar los títulos y voy a recorrer las asignaturas mostrando los mismos datos que siempre. Y si la cantidad de obligatorias es mayor que 0, entonces imprimo el título de obligatoria y los mismos datos que una asignatura normal. Y las electivas también, el título de electivas si existen y mostrando los datos. En caso de que el usuario quiera modificar una asignatura, entonces le voy a hacer lo mismo con el código y voy a buscarlo en el arreglo de obligatorias o en el de electivas y le voy a mostrar un submenú donde le muestro lo que puede modificar y ver el reporte cómo va cambiando. Si él quiere modificar el nombre, entonces le leo el nombre y ordeno alfabéticamente. Luego actualizo el índice porque pudo haber cambiado de orden alfabético. Y también actualizo la asignatura en el índice donde estaba con la obligatoria que cambió y lo ordeno alfabéticamente. Y si él quiere cambiar el código, entonces leo el código y actualizo la asignatura en ese campo. Y después actualizo el código con el que se está comparando todos los casos usando la función de copiar. Los siguientes casos se utilizan los mismos métodos de la clase y al final lo que está haciendo después de modificar los datos de la obligatoria es actualizar el arreglo de asignaturas. En el caso 7, que quiere modificar un práctico en específico, voy a leer el número del práctico y si es un número válido de los que están en la cantidad de prácticos, entonces voy a tener una variable de estado anterior si está sin derecho a presentar o fue a reparación o a final. Y después que ingrese la nota del práctico en específico, entonces voy a ver con otra variable de estado después si son iguales antes de ingresar esa nota o después, ya que puede cambiar la condición de que fue a reparación y final. Y si antes fue de reparación y ahora va a ir a final porque se le aumentó la nota, entonces cambió el estado y le voy a volver a calcular la definitiva. Lo mismo es para ver todos los prácticos, porque tengo un estado anterior, un estado después y lo comparo después para calcularle de nuevo la definitiva si es necesario. Para leer un parcial en específico es igual a leer un práctico en específico y para leer todos los parciales también. Ahora también tiene un caso 11 para que pueda ver cómo va cambiando la asignatura. En caso de que el código que haya ingresado el usuario pertenece a una electiva, entonces el submenú cambiaría porque le está pidiendo el tipo de electiva en vez del número de semestre y el resto es igual, excepción del caso 3 donde le pide el tipo de electiva. Y el último caso es para imprimir el hasta luego, donde el usuario ya se va a salir y termina el programa y el main llamando al menú. Y bueno, aquí tengo unas asignaturas que ya he ingresado, por ejemplo taller de computación gráfica,
taller de estructuras, arquitectura del computador, laboratorio de circuitos, laboratorio de física 2, laboratorio de física 1, análisis de algoritmos, y me voy a devolver al menú. Puedo ver el listado de calificaciones por periodo académico, el periodo 2018-1, 2018-2, el intensivo, etc. También puedo ver por tipo de electiva, las técnicas, las humanísticas, por área de conocimiento, por ejemplo cálculos o física, por semestre, el primer semestre, el segundo semestre, el tercer semestre, cuarto, quinto, etc. Buscar una asignatura en específico, por ejemplo matemática 1, están los parciales, mostrar todas las asignaturas, la sección de electivas, la sección de obligatorias y las dos secciones juntas están aquí, todo ordenado alfabéticamente. Y si el usuario quiere modificar una asignatura, por ejemplo el de matemática 1, le quiere cambiar el nombre, por ejemplo mate 1, el código si quiere se lo puede cambiar, colocarle 111, puede cambiarle la nota de un práctico, por ejemplo el primero ponerle 0, vamos a colocarle todos los parciales en 0, un solo parcial y sacó 0, voy a ver el reporte de nota, en este caso no tiene derecho ni a final ni a reparación, vamos a colocarle otra nota para todos los parciales, por ejemplo un 4, ahora me pide el de reparación porque ya no está en el mismo estado, vuelvo a ver el reporte y aquí está el 4 y el 4.5 de reparación, al final pasó con esta nota. El nombre se ha cambiado y el código también, por lo tanto si yo me salgo y veo todas las asignaturas y lo busco, aquí en la obligatoria me sale mate 1 con el nuevo código, la nueva nota, y puedo ir cambiándole con otras asignaturas. Veo el reporte, esta es la asignatura de arquitectura del computador, puedo disminuirle la cantidad de prácticos a más prácticos, por ejemplo 6 prácticos, vuelvo a ver el reporte, esto ha cambiado de forma, sin embargo sigue yendo a final, por lo tanto no me pide una nueva nota. Voy a salir y voy a buscar por el nuevo código, en este caso 111, veo todas las asignaturas, puedo cambiar otra asignatura sin problema. En este caso esta representa la de laboratorio de circuitos, le puedo disminuir la cantidad de prácticos. Ahora me manda reparación, por lo tanto le voy a colocar 5.6, vuelvo a ver el reporte y ahora pasé con 5.6 redondeado a 6. Y hasta aquí todo este video. Muchas gracias.